Bienvenidos a Escuela para la Memoria con Benjamin Polanco. Un cordial saludos a nuestros queridos atletas de la memoria. Hoy tenemos una sesión que de verdad va a cambiar la forma en la que procesamos la información. Totalmente. Tenemos sobre la mesa una montaña de notas, documentales, artículos y entrevistas que hemos estado analizando minuciosamente. Nuestra misión en esta exploración a fondo: entender la arquitectura mental de uno de los emprendedores más divisivos e innovadores de nuestra era. Hablamos de Elon Musk. Así es. Y a ver, vamos a desempacar esto porque... Es complejo. Sí, muy complejo. O sea, ¿cómo es posible que una misma persona pueda aprender sobre ingeniería aeroespacial, fabricación de automóviles eléctricos, inteligencia artificial y tecnología satelital a un nivel casi profesional y además en un tiempo verdaderamente récord? Esa es exactamente la gran incógnita que nos planteamos al iniciar esta investigación. Y lo fascinante aquí es la respuesta que arrojan los datos. Cuando nos ponemos a revisar las entrevistas y los testimonios de quienes han trabajado de cerca con él, la tendencia natural... La trampa, diría yo. Exacto. La trampa en la que todos caemos es asumir que alguien con esa capacidad debe tener una especie de memoria fotográfica perfecta. Ajá, como un escáner. Claro. Ya sabes, una grabadora mental que registra palabra por palabra todo lo que lee o escucha de forma mágica. Pero la realidad que descubrimos es completamente distinta. No es magia. No, para nada. El secreto no está en tener un disco duro infinito que graba texto literal, sino en poseer una estructura mental brillante. Es una metodología de aprendizaje muy específica, casi un algoritmo personal que le permite absorber desde conceptos abstractos de filosofía hasta la mecánica cuántica, que requiere lanzar un cohete. Y fíjate que para quienes nos escuchan, esto debería ser un alivio gigantesco. Sí, sin duda. Significa que no estamos hablando de una mutación genética inalcanzable, sino de un sistema que tiene pasos y que sobre todo podemos estudiar nosotros también. Y replicar hasta cierto punto. Exacto. Entonces quiero que vayamos directo al primer pilar de esta base de datos mental, que por lo visto comenzó desde su infancia: el hábito de la lectura voraz. Revisando los artículos, hay un dato que, te juro, me dejó con la boca abierta. ¿El de los libros diarios? Sí. Se menciona que leía hasta 2 libros al día cuando era niño. 2 libros diarios. Es un volumen de información verdaderamente masivo. Y ojo aquí, porque no estamos hablando de lecturas ligeras, de cuentos cortos. No, para nada. Los registros biográficos muestran que consumía enciclopedias completas, libros de ciencia ficción muy densa, textos de historia, tecnología y filosofía. Un cóctel de datos. Exactamente. Si conectamos esto con el panorama general del aprendizaje, leer a ese ritmo y con esa diversidad construye una base de datos inicial inmensa en el cerebro. No es solamente la velocidad con la que pasaba las páginas lo que importa aquí. Es la variedad. Es la inmensa variedad del estímulo, ¿sí? Al exponer la mente a tantas disciplinas diferentes desde una edad tan temprana, se empiezan a crear conexiones neuronales cruzadas que una persona con una educación tradicional, digamos hiperespecializada en un solo tema, rara vez desarrolla. A ver, déjame detener un poco el tren aquí. Claro, dime. Porque quiero hacer de abogada del diablo por un segundo. Adelante. Hay una anécdota de su hermano donde relata que él era capaz de leer 2 enciclopedias en un fin de semana. Sí, la famosa anécdota del fin de semana. O sea, imagínate sentarte un viernes por la tarde y para el domingo en la noche haber leído, entre comillas, 2 enciclopedias. Me suena a que solo estaba escaneando páginas por encima. ¿Realmente se puede retener algo útil haciendo eso o es solo un truco de lectura rápida para apantallar? Es una duda natural y completamente válida. A cualquiera le cuesta creer que alguien procese ese nivel de densidad en tan poco tiempo. Pero analicemos por qué este ejercicio es tan crucial, incluso si no memorizaba cada coma o cada punto. Ajá. Una enciclopedia no es una novela, no tiene un arco narrativo lineal. Es un compendio masivo de hechos, sistemas, biografías y descubrimientos científicos que están en esencia inconexos en el papel. Hasta que el lector los conecta. Exacto. Hasta que el lector mismo los conecta en su mente. Al devorar enciclopedias completas no estaba intentando memorizar el año exacto en que se inventó la imprenta. No era para un examen de opción múltiple. Para nada.
Estaba entrenando a su cerebro para absorber datos crudos a alta velocidad y, más importante aún, encontrarle sentido dentro de un panorama global. Haz de cuenta que estaba instalando el software base. Órale, el sistema operativo. El sistema operativo que más tarde le permitiría procesar información sumamente compleja de cualquier industria sin sentirse abrumado. Esta exposición temprana a la diversidad de datos es el cimiento absoluto de todo lo que vino después. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Es como ampliar el ancho de banda del cerebro antes de empezar a meterle los programas pesados, ¿no? Esa es una gran analogía. Y eso nos lleva directamente a cómo organiza toda esa información. Porque una cosa es meter datos al cerebro a lo loco, y otra muy distinta es poder acceder a ellos cuando realmente los necesitas para resolver un problema de ingeniería. Ahí está la clave de todo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Encontramos un concepto fundamental que él mismo ha explicado sobre su método de aprendizaje, el famoso semantic tree, o el árbol semántico. Así es. Este es, sin lugar a dudas, el núcleo de su capacidad de retención, y donde la metodología se vuelve aplicable para cualquiera de nosotros. A ver, desglósalo. El modelo mental del árbol semántico es una analogía muy poderosa y visual. Él explica que para aprender algo nuevo, y que además sea complejo, visualiza todo ese campo de conocimiento como un árbol. La regla de oro, la que nunca se puede romper bajo ninguna circunstancia, es que siempre debes comenzar por entender los principios fundamentales. Los cimientos. Exacto. Esos principios básicos son el tronco y las ramas gruesas de tu árbol conceptual. A ver, explícame esto con peras y manzanas, para quienes nos escuchan. Claro. En esta metáfora, si yo quiero aprender sobre tecnología satelital, por decir algo, no empiezo leyendo sobre la aleación específica de un tornillo que lleva el panel solar, ¿verdad? No, definitivamente no. Quito sería una hoja en el árbol. Exactamente. Ese tornillo, o el nombre del proveedor que fabrica el cableado en Alemania, son simples hojas. El gran error que la mayoría de la gente comete al intentar aprender algo nuevo es intentar memorizar el tornillo. O la fórmula larguísima. O la especificación técnica de la batería. O la fórmula matemática avanzada, mucho antes de entender las leyes más básicas de la física orbital. Y si haces eso, estás intentando colgar hojas en el aire. Claro. Y pregunto, ¿qué pasa con las hojas que no están adheridas a una rama fuerte? Se caen. Se las lleva el viento a los 2 minutos. Se caen. Las olvidas al día siguiente porque tu cerebro no tiene de dónde agarrarlas lógicamente. Lo que el método subraya es que la meta principal es asegurar que el tronco, es decir, la física básica, las matemáticas elementales, la lógica pura detrás del problema, esté sólidamente plantado en la tierra. Entendido. Una vez que tienes un tronco fuerte y ramas firmes, entonces sí. Los detalles súper precisos, las hojas, se pueden colgar sobre ese conocimiento base con una facilidad pasmosa, Porque ya tienen su lugar. porque ya tienen un lugar lógico donde existir en tu mente. Qué brutal forma de visualizarlo, la verdad. Fíjate que esto explica perfectamente por qué yo olvidé absolutamente todo lo que macheteé para mis exámenes de historia en la prepa. Nos ha pasado a todos. Sí, porque el sistema tradicional nos obliga a memorizar puras hojas, lista de fechas, nombres de generales, tratados aislados, pero nunca nos dan el tronco. ¿Qué sería el contexto? Exacto, entender por qué se originó el conflicto económico o social en primer lugar. Y claro, como yo trataba de colgar la fecha de la revolución en el aire, a los 3 días del examen, mi cerebro ya había barrido todas esas hojas por completo. Es un ejemplo perfecto del mundo real. Y esto plantea una pregunta importantísima sobre cómo procesamos la información a diario, ya sea en la escuela, en la oficina o donde sea. Ajá. La verdadera capacidad de retención no se trata de tener más espacio en el disco duro de tu cabeza, sino de tener un mejor sistema de archivo. El árbol semántico garantiza que cada nuevo dato que adquieres tenga un lugar lógico donde conectarse. Todo encaja. Si tú entiendes perfectamente la gravedad y la necesidad de propulsión para escapar de ella, que sería tu tronco, Sí. entonces entender por qué un cohete necesita cierto tipo específico de combustible, que serían tus ramas, tiene todo el sentido lógico. Y ya con eso, memorizar la temperatura exacta a la que ese combustible arde. ¿Qué es la hoja? Que es la hoja, se vuelve un detalle trivial que no se te va a olvidar jamás, porque encaja perfectamente en el panorama general de la física que ya dominas. Me vuela la cabeza cómo algo tan simple cambia tanto la perspectiva. Es poderoso. Pero a ver,
Vamos un paso más allá en esta exploración a fondo. ¿Qué pasa cuando intentamos cambiar de tema radicalmente? Ah, la transferencia. Sí, porque él no solo construyó un árbol muy bonito en una sola industria y se quedó ahí. Y aquí entramos de lleno a otro concepto vital que encontramos en la investigación, los modelos mentales y el aprendizaje por transferencia. Un tema fascinante. Una de las cosas que más me brincó al revisar su trayectoria es cómo alguien pasa de programar plataformas de pago en Internet, como lo fue en su momento PayPal, a revolucionar la manufactura de autos eléctricos y, de ahí, casi sin respirar, a mandar cohetas al espacio. ¿Cómo transfieres el conocimiento de forma tan extrema sin tener que empezar a plantar una semilla desde cero cada vez? La respuesta a esa transición está en la deconstrucción lógica profunda. El aprendizaje por transferencia es básicamente la capacidad de tomar lo que aprendiste en un contexto y aplicarlo con éxito en otro contexto que, en apariencia, es completamente diferente. Como del Internet a los motores. Exacto. Él logra esto descomponiendo las industrias en sus conceptos más básicos, en bloques de construcción fundamentales. Una vez que logras reducir una industria a sus bloques esenciales, te das cuenta de que muchos de esos bloques son idénticos a los de otras industrias. O sea, haz de cuenta que la física sigue siendo la física, ya sea que estés intentando que un coche en la carretera no pese tanto o que un cohete gigante logre salir de la atmósfera. Precisamente. Las leyes de la termodinámica no cambian de una fábrica de autos a un hangar aeroespacial. Y aquí hay un detalle histórico fascinante en nuestras notas. Él no desarrolló esta forma de pensar aislado en una cueva meditando. No, claro que no. Ha sido fuertemente influenciado por gigantes del mundo de las inversiones y la toma de decisiones complejas. Hablamos de personas como Charlie Munger y Ray Dalio. Pesos pesados. Pesos muy pesados. Estos personajes son reconocidos mundialmente en el sector financiero por ser defensores a ultranza del uso de lo que ellos llaman modelos mentales. Ok, para quienes nos escuchan, y a lo mejor el término les suena un poquito abstracto, ¿cómo definiríamos un modelo mental en la práctica? Porque en los textos lo definen como una lente a través de la cual ves el mundo. Suena muy poético. Sí, siento que se queda muy filosófico. Atermicémoslo un poco. Claro, claro. Un modelo mental es esencialmente un marco de referencia comprobado que explica cómo funciona un aspecto de la realidad. Son herramientas cognitivas universales. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, el concepto de cuellos de botella. Ese es un modelo mental que viene de la ingeniería de procesos, ¿no? El concepto de masa crítica viene de la física nuclear. La ley de oferta y demanda viene de la economía. Ya te voy entendiendo. Lo que hacen Munger, Dalio y en este caso nuestro sujeto de análisis es coleccionar proactivamente cientos de estos modelos de todas las disciplinas posibles, de biología, de informática, de psicología. Entonces, cuando él se enfrenta a un problema en la línea de ensamble automotriz, no solo piensa como un fabricante de autos tradicionales. Piensa en otras dimensiones. Utiliza un modelo mental de la informática. Piensa en la fábrica de autos como si fuera un código de software donde hay que eliminar bugs o errores de latencia en el sistema. ¡Wow! Esa capacidad de aplicar herramientas de la disciplina A en el problema de la disciplina B es la esencia pura del aprendizaje transferible. Haz de cuenta que es como tener una caja de herramientas universal en tu cabeza. Si solo tienes un martillo, pues todos los problemas te parecen clavos. Todo lo quieres golpear, ¿sí? Pero si tienes llaves inglesas de la física, desarmadores de la economía y pinzas de la informática, literal puedes desarmar cualquier motor que te pongan enfrente. Es una excelente forma de verlo. Pero a ver, la teoría suena increíble en papel. Leer te da un mapa estupendo de los modelos mentales, pero leer no te construye un cohete de titanio. Cuando él quiso ir a Marte, los libros de la Biblioteca Pública de Los Ángeles no le iban a servir para fabricar motores orbitales funcionales. Definitivamente no. Llega a un límite. ¿Qué hizo cuando se topó con ese enorme muro de la realidad práctica? Ese es el punto de inflexión crítico de toda esta sesión y nos lleva a lo que llamamos la extracción de conocimiento. Leer a un ritmo voraz te da un vocabulario técnico fenomenal y te construye el árbol semántico. Pero como bien dices, te da el mapa, no el territorio real. Ajá. Cuando decidió fundar SpaceX, se dio cuenta rápidamente de que la información más valiosa, los verdaderos secretos industriales de por qué los cohetes fallaban o eran tan caros, no estaban en los libros de texto,
estaban en la cabeza de las personas que llevaban 30 años construyéndolos. Los veteranos de la industria. Exacto. Los reportes cuentan cómo empezó a contactar agresivamente a ingenieros satelitales y aeroespaciales de muy alto nivel, personas de la talla de Jim Cantrell que literalmente construían hardware para misiones reales. Y me encanta la forma en la que interactuaba con ellos. Revisando las anécdotas, queda clarísimo que no es que los invitara a tomar un cafecito para charlar casualmente sobre el espacio y las estrellas. Para nada. Los relatos de estos mismos ingenieros dicen que los interrogaba. Literalmente los acorralaba en su oficina. Sudaban frío. Sí, se sentaba con ellos y extraía cada gota de información técnica, cuestionando cada proceso de manufactura, memorizando los detalles de sus explicaciones. Básicamente usaba a estos expertos de clase mundial como enciclopedias humanas interactivas. Y este es un paso brillante que valida toda su metodología anterior. Lo fascinante aquí es cómo esta interacción cara a cara complementa la fase de lectura solitaria inicial. ¿Cómo si conectan? La lectura te proporciona la estructura, te da el tronco y las ramas. Pero cuando te sientas con un experto mundial y lo sometes a un interrogatorio técnico exhaustivo, lo que estás haciendo en tiempo real es validar si ese árbol conceptual que construiste en tu mente es correcto o no. Ah, pones a prueba tu tronco. Exacto. Además, el experto te ayuda a podar las ramas muertas. Te corrige errores de concepto de forma inmediata. Te dice, no, mira, esa física ya no aplica con los nuevos materiales que inventamos ayer. Claro, te actualiza. Te proporciona las hojas de conocimiento más ultra actualizadas que tardarían, no sé, 5 años en publicarse en un libro de texto universitario. Es una aceleración brutal del aprendizaje. Te brincas años de teoría obsoleta. Sí, porque al hacer las preguntas correctas, que ojo, solo puedes hacer porque ya leíste los fundamentos previamente. Si no, no sabes ni qué preguntar. Exacto. Solo así absorbes en meses la intuición técnica, que a ellos les tomó décadas desarrollar a base de prueba y error. Es como un atajo increíble. Utiliza los libros para llegar al nivel donde, por lo menos, no va a hacer preguntas tontas que lo hagan quedar mal. Así es. Y una vez que sabe exactamente qué preguntar, exprime a los expertos para llenar los huecos muy específicos en su mapa mental. Tal cual. Y esto nos enlaza de manera muy natural con el concepto, yo diría que el más famoso que se asocia con él, el núcleo duro de su toma de decisiones, el pensamiento de primeros principios y la filosofía del fail fast o fallar rápido. Exactamente. Si conectamos todo lo que hemos platicado hoy en este análisis profundo, el pensamiento de primeros principios es la evolución final y natural del árbol semántico y de tener buenos modelos mentales. A ver, explícanos esto. Hay que entender que el 99% de las personas, y te diría que de las empresas también, piensan por analogía. ¿Qué significa eso? Es decir, hacemos las cosas de cierta manera porque así se han hecho siempre en la industria, o porque vemos que la competencia lo hace así e intentamos mejorarlo, no sé, un 5 o un 10%. Lo copiamos y lo maquillamos. Es un pensamiento incremental. El pensamiento de primeros principios, por el contrario, requiere un esfuerzo mental monumental. Te obliga a descomponer un problema complejo hasta llegar a sus verdades fundamentales. La base de la base. Aquellas cosas que son irrefutablemente ciertas en la física o en las matemáticas. Y desde ahí, reconstruir tu solución completamente desde cero, sin importar cómo lo hagan los demás. O sea, haz de cuenta que es como cocinar. A ver, Pensar por analogía sería agarrar una receta de pastel que alguien más escribió, ver que le pusieron pollo a su guiso y decidir ponerle un poquito más de sal para mejorarla. una variación leve. Sí, pero pensar por primeros principios es abrir el refrigerador, ver los ingredientes crudos que tienes, entender las propiedades químicas del calor, la grasa y el sabor, e inventarte un platillo completamente nuevo desde cero, que nadie en el mundo había pensado. Me parece una analogía brillante. Entonces, si llevamos esta idea a los cohetes de la vida real, la industria aeroespacial tradicional diría, bueno, los cohetes son carísimos porque históricamente siempre han sido carísimos y siempre se tiran al mar después de usarlos. Es el status quo. ¿Cómo aplicó el ESTA de construcción ahí para cambiar las reglas del juego? Su aproximación fue exactamente como tu analogía de la cocina. En lugar de aceptar la premisa de la industria de que un cohete debe costar $60 millones a la fuerza, él preguntó a nivel básico,
¿de qué está hecho físicamente un cohete? Los ingredientes. La respuesta objetiva es aleaciones de aluminio, titanio, cobre y fibra de carbono. Luego hizo la siguiente pregunta lógica: ¿cuánto cuestan estos materiales exactos en el mercado global de materias primas? Como ir al súper. Exacto. Y la respuesta, que sorprendió a muchos, fue que los materiales puros costaban apenas alrededor del 2% del precio final de un cohete tradicional. El 2%. Sí. La verdad fundamental, el primer principio aquí, es que los materiales son baratos. Por lo tanto, el problema que encarece todo no es la física en sí misma, es el proceso ineficiente de fabricación humana. ¿El margen de ganancia de los proveedores? Eso y el hecho absurdo de que construyen un vehículo de millones de dólares para usarlo una sola vez y desecharlo en el océano. Esa deconstrucción desde la verdad más básica es lo que da a luz a la idea de los cohetes reutilizables. Es una fetara de sentido común, te lo juro, pero que requiere muchísima claridad mental para verla. Y valentía para aplicarla. Ahora, tener esta revelación teórica en una pizarra de la oficina es muy bonito. Pero de ahí a que un edificio de metal vuele al espacio, regrese y aterrice solo en una plataforma en el mar, hay un abismo gigantesco. Un abismo técnico enorme. Y ahí es donde entra la parte del fail fast, ¿no? Porque la teoría bonita no te sirve de nada si no la pones a prueba bajo fuego. Totalmente. Y aquí es vital hacer una distinción sobre esta filosofía de fallar rápido. Este concepto nació en la industria del software, en Silicon Valley. Con las apps. Sí, en el software fallar rápido es relativamente sencillo. Escribes un código, lo pruebas, si la pantalla marca error aprietas Control Z, corriges la línea y lo vuelves a intentar en 5 minutos. No pasa nada. El costo es 0. El costo del fracaso es tu tiempo, y ya. Pero lo que él hizo y que revolucionó al mundo industrial fue llevar esa mentalidad iterativa del software al hardware pesado, a la ingeniería aeroespacial y automotriz. Que es una verdadera locura, porque si fallas rápido en un cohete de 80 metros, literalmente tienes una explosión masiva en la plataforma que cuesta decenas de millones de dólares. No hay un botón de deshacer. Es una locura aparente desde fuera, pero es el ciclo de aprendizaje definitivo. Piensa en esto. La industria tradicional, como las grandes agencias espaciales, podían pasar 10 años perfeccionando un diseño en simuladores de computadora. Puro papel y pantalla. Por el miedo al fracaso público y al costo político de una explosión, él entendió que la forma más rápida de asentar la comprensión técnica profunda no es teorizando indefinidamente en una sala de juntas, sino a través de la experiencia empírica cruda. Quemando las cosas. Literalmente, tú puedes leer 1000 manuales sobre termodinámica y hablar con 10 genios de la propulsión, pero hasta que no enciendes un prototipo de motor real y las válvulas explotan bajo presión frente a tus ojos, no has aprendido verdaderamente el límite físico real de esos materiales. El árbol semántico choca con la realidad. Exacto. Al construir prototipos rápidos, probarlos hasta que se rompan en 1000 pedazos y luego analizar los escombros de la explosión, obtienes retroalimentación inmediata e irrefutable de la realidad física. Corriges el error en tu árbol semántico, ajustas la tuerca y vuelves a intentar la próxima semana. ¡Qué bárbaro! Es la ciencia aplicada en su forma más pura y acelerada posible. ¡Qué viaje tan espectacular por la mente de este personaje y de esta metodología! Entonces, para nuestra audiencia que quiere llevarse algo práctico hoy mismo para aplicar en sus vidas, vamos a hacer un repaso ejecutivo rápido de estos 5 pilares que componen este sistema operativo mental. Me parece perfecto. Número 1. La lectura voraz y diversa desde etapas tempranas para construir una base de datos neuronal amplia y, muy importante, encontrar conexiones donde otros no las ven. Correcto. Número 2. El árbol semántico, que es asegurarnos de entender siempre los fundamentos, el tronco firme, antes de intentar colgar detalles o ramas sueltas que simplemente se nos van a olvidar en el examen o en la junta. El pilar central de todo. Número 3. El uso de modelos mentales y el aprendizaje transferible. Usar nuestra caja de herramientas universal para aplicar la lógica o la solución de una industria en otra completamente distinta. Tal cual. Número 4. La interacción profunda y directa con expertos mundiales. Usarlos como enciclopedias humanas en vivo para podar nuestras ramas muertas y acelerar lo que los libros nos enseñaron a medias. Validar la realidad. Y número 5. El pensamiento desde los primeros principios, deconstruyendo todo a sus verdades absolutas de la física, para luego aplicar ese conocimiento a través de prototipos empíricos, fallando rápido en el mundo real para aprender de los golpes y no solo de la teoría.
Es un resumen fenomenal de toda nuestra exploración a fondo de hoy. Y, si me permites, para cerrar esta sesión, me gustaría dejar a nuestra audiencia con una reflexión proyectada hacia nuestra vida diaria, ya sea en la oficina, en la universidad o en cualquier proyecto personal que tengan en puerta. Por favor. Hoy hemos comprobado, con datos y análisis de la vida real, que la clave absoluta del éxito en el aprendizaje acelerado de temas extremadamente complejos no radica en tener el superpoder mágico de grabar palabra por palabra en la memoria. Radica en retener los principios y construir troncos increíblemente fuertes de comprensión básica. Sí. Y esto plantea un cuestionamiento profundo a nuestros propios hábitos de todos los días. ¿Cuánta energía, cuánto tiempo y cuánta frustración perdemos nosotros todos los días intentando memorizar hojas sueltas? Nombres aislados para un examen, cifras sin contexto para una junta de ventas, métricas que flotan en el aire. Tratamos de memorizar lo superficial. Exactamente. Intentamos retener todo eso sin antes habernos tomado el tiempo necesario de plantar el árbol conceptual en nuestra mente. Así que quizá el primer paso para dominar cualquier tema, por intimidante que parezca al principio, no sea esforzarse más en recordar a la pura fuerza, sino detenerse, respirar y dedicarse única y exclusivamente a entender el tronco. ¡Qué pedazo de reflexión para llevarnos el día de hoy! Ya lo saben, dejen de perseguir hojas sueltas en el aire y empiecen a plantar sus propios árboles conceptuales fuertes. Ha sido una sesión verdaderamente fascinante y reveladora. Y recuerda que en Escuela para la Memoria Benjamín Polanco estamos para ayudarte a desarrollar tu supermemoria en 24 horas.